Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 8B de termodinámica. Esta clase es muy importante porque vamos a resolver algunos dilemas relacionados con el cálculo de pH. Si bien el cálculo de pH ya lo abordamos en clases anteriores, definimos que únicamente es el logaritmo de la concentración de protones directamente o de iones hidronio. Por ello no debemos olvidar que un ácido se puede escribir de esta manera. Si colocamos agua, esto es H3 o más ion cloruro para un ácido. O si nos vamos a la ley de Arrhenius o a la teoría de Arrhenius, no colocamos el agua, damos por hecho que esto es acuoso y eso es H más ion cloruro. Por lo tanto, el ion hidronio y el protón pues son prácticamente idénticos. ¿Cuál es la diferencia? Que esto representaría a un protón, ¿sí?, hidratado, se le llama, con una molécula de agua, y es lo mismo que está aquí. Para evitar eso, aquí nomás le pone acuoso y acuoso. Únicamente, si recuerdas eso, pues es muy importante saber que esta es la manera, porque a veces en algunos videos de YouTube ponen ion hidronio, en otros ponen H+, y parece que no hubiera una homogeneidad. Lo mismo sucede con las bases. Hay libros que le llaman base general más agua. Una base general puede ser pues una sustancia alcalina que es una base, y colocan que la forma general es esto, es una base. Esa es la fórmula general. Si tú lo ves con la teoría de Arrhenius, puedes decir, es NaOH, que cuando se disocia forma OH, ¿no? No olvides que se pone acuoso, ¿de acuerdo? O puedes escribirlo si quieres NaOH más agua, identificando que es agua, y entonces aquí sería NaOH, una H más OH, y tendría que ser lo mismo, y esto en algunos libros es esto, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea la versión que utilicen, BH más o OH para el caso de POH, esto es lo mismo. Pues bueno, ya que te di a conocer esto, pues es muy importante ahora pasar a lo que nos trae el dilema de estos ejercicios. Pues resulta que en una solución, cuando nosotros tenemos agua pura, que en realidad no existe, ya miramos en otras clases que el agua pura no es posible obtenerla. Algunos científicos ya intentaron y comentaron que tuvieron que hacer 42 veces un tratamiento para disminuir los iones que hay en el agua, pero bueno, bajo el supuesto de que tenemos un pH de 7 y es agua pura, la concentración de H más es 1 por 10 a la menos 7 y la concentración de OH menos es 1 por 10 a la menos 7 a 25 grados centígrados, ¿sí? No obstante, si nosotros agregamos una cantidad muy pequeña, fíjate aquí, muy pequeña de ácido, vamos a modificar esto, ¿sí? Si agregamos nosotros ácido, vamos a modificar, y entonces la concentración de H más concentración de OH va a ser una incógnita. Lo que sí vamos a saber si el ácido es ácido clorhídrico o es OH o una concentración. Bueno, pensemos que es esto, ácido clorhídrico. Esto sí sabemos cuál es su verdadera concentración. La pregunta sería, ¿cuál es el pH de esta solución? Pues bueno, de eso va a tratar esta clase, y vamos a iniciar con el primer ejercicio. En el inciso A nos dicen que tenemos una solución, o sea, tenemos agua aquí. Pensemos que a 25 grados centígrados. Sabemos que inicialmente tenemos H o H's, 1 por 10 a la menos 7 molar, 1 por 10 a la menos 7 molar. Y nosotros vamos a agregar hidróxido de potasio, ¿sí?
1 por 10 a la menos 8 molar. ¿Estás de acuerdo que aquí vamos a tener especies? En general, las siguientes especies vamos a tener pues H+, vamos a tener OH- y vamos a tener el potasio. ¿Estás de acuerdo? Estas tres especies vamos a tener aquí. ¿Cuál es el pH? Esa es la pregunta. Pues bueno, primero hay que analizar el KOH. Si le pongo agua o no le pongo agua, ya dijimos que aquí hacemos caso a la teoría de Arrhenius, pero sabemos que esto está en medio acuoso, OH o disuelto, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir si tenemos inicialmente 1 por 10 a la menos 8 molar? O agregamos eso. Pues ¿cuántos iones se disocian o reaccionan aquí? O sí, reaccionan o disocian. Pues va a ser 1 por 10 a la menos 8 molar. 1 por 10 a la menos 8 molar. ¿Por qué? Porque se trata de una base fuerte. Es decir, una base que tiene una constante de basicidad mucho mayor a 1. Eso nos da la idea de que se disocia por completo. De ser así, si se disocia por completo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener entonces en solución este ejercicio. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener como potasio 1 por 10 a la menos 8 molar. Como protones y como OHs no sabemos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos determinar es el pH, ¿sí? Y bueno, pues ya eso es todo. Únicamente agregamos el KOH, se establece un nuevo equilibrio y lo que nosotros queremos encontrar es el OH. Como la única especie que agregamos es una sal, pues entonces esta sal va a contribuir y va a modificar la concentración de H's y OH's en el medio, que aquí era agua pues pura, ¿sí? O prácticamente tiende a ser pura, pues se va a modificar, pero ¿qué no va a cambiar? La constante de ionización del agua. ¿Por qué? Porque la temperatura sigue siendo la misma. Temperatura es 25 y 25. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Pues primero un balance de concentración de cargas, ¿sí? De cargas. Entonces, ¿quiénes son las cargas? Pues bueno, yo tengo que estar la carga H+, ¿sí? Más la carga del potasio. Y esto tiene que ser igual a la concentración de cargas negativas. Es decir, todas las positivas son iguales a todas las negativas, y eso se llama principio de electroneutralidad. Es decir, que todas las especies de esa solución tienen una carga neta de 0. Pero hablamos de concentración de los iones que tienen una determinada carga. Entonces, pues si nos vamos a esto, sabemos también del balance de masa para la especie de potasio, ¿sí? Sabemos nosotros que la concentración de ese potasio va a ser 1 por 10 a la menos 8 molar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es una especie, cuando agregamos el hidróxido, es una especie altamente disociable o es una base fuerte. Por esa razón, prácticamente todo el KOH que agregamos se va a formar como potasio y como OH únicamente. No vamos a tener remanente de KOH, ¿de acuerdo? Por esa razón, el potasio tiene esa concentración. Y
la constante de equilibrio del agua, que ya la sabemos, que es KW igual a H más por OH menos. Entonces, como podrás notar, ya podemos resolver este sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues podemos sustituir aquí OHs. Entonces decimos KW va a ser igual a H más multiplicado por OH, pero OH es H más potasio, ¿de acuerdo? Es decir, esto lo estoy sustituyendo de aquí. Y entonces si le llamamos a esta expresión X a la concentración de H más, pues entonces aquí sería X multiplicado por, aquí voy a poner corchetes, por X más la concentración de potasio. Y entonces aquí me queda KW y me va a quedar esta ecuación. X multiplicado por X más 1 por 10 a la menos 8 molar. Esto tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14, que es la constante de equilibrio. Y bueno, entonces lo que podemos hacer es resolver. Resolver esta ecuación cuadrática, que tú la puedes resolver, es una ecuación cuadrática muy sencilla. La vamos a desglosar, sería x cuadrada, ¿sí?, más 1 por 10 a la menos 8, x menos 1 por 10 a la menos 14 igual a 0. Y ya la puedes resolver por la fórmula general, si quieres, o usando una calculadora que es la FX 99 1ES Plus. Esa calculadora la puedes comprar y esa es la que te va a ayudar de manera importante. Pues bueno, la resolvemos. Al resolver esta ecuación nos queda un valor de, entonces aquí tenemos un valor de X por X más 1 a la menos 8. Esto es igual a 1x a la menos 14. Lo estoy escribiendo en la calculadora y le voy a dar resolver. Y esto nos va a dar un valor de 9.51. O sea, x da 9.51 por 10 a la menos 8 molar. ¿Sí? Y entonces calculamos el pH. Quedaría menos logaritmo de H más menos logaritmo de 9.51 por 10 a la menos 8. Esto nos quedaría logaritmo de menos 7.02. Y efectivamente nos da 7.02. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Por qué? Porque al agregar una base a agua pura que su pH era 7, pues tiene que subir, tiene que ser mayor que 7. pH es mayor que 7. Y con ello podemos decir que lo hemos resuelto de manera adecuada. Ahora, ¿por qué el título del video dice dilema? Porque muy probablemente alguien comete este error. Únicamente hace esto, menos pH o pOH es igual a menos logaritmo de OH. Y dice, al ser una base fuerte, entonces la concentración de iones de hidróxido de potasio va a ser lo mismo que los iones de el OH, así como lo vimos acá, y los iones de OH van a ser 1 por 10 a la menos 8, y hace esto, 1 por 10 a la menos 8 molar, y el resultado es 8, pOH. Pero pH resulta que es 14 menos pOH. Y queda 14 menos 8 y nos da 6. ¿Por qué no? Entonces esto es ilógico. ¿Por qué es ilógico? ¿Por qué el dilema? Si se supone que
Esto estaría ocurriendo porque me da que el pH 6. Se supone que yo estoy agregando una base, no un ácido. Si hago esto, el pH me daría 6. ¿Cuál es el detalle? Bueno, el detalle es que a bajas concentraciones, cuando tenemos concentraciones de esta magnitud, que son muy bajas, tenemos que tomar en cuenta la cantidad de los iones del agua, 1 por 10 a la menos 7. ¿Qué quiere decir? Que en ese sentido, cuando la concentración de la especie que estemos agregando sea menor a 1 por 10 a la menos 7 molar de concentración del H más o de OH, entonces quiere decir que tenemos que tomar en cuenta esa concentración de iones para que el cálculo del pH, y por lo tanto el haber realizado esto pues es un error, ¿sí? Más adelante vamos a revisar a qué se refiere con ello. Entonces, como puedes notar, este es el camino correcto que debemos hacer siempre, ¿eh? Siempre debemos hacer esto. Y lo que les comentaba del pH erróneo, pues también hay que razonarlo. Si nos dio un pH de 6, oye, no puede ser ácido. ¿Por qué? Porque estoy agregando una base. Entonces, ¿por qué me da un pH de 6? Es en ese momento que se te va a pasar por tu mente y decir, es que no estoy tomando en cuenta los protones y hidroxilos que tiene el agua pura. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Bueno, eso que te comento está aquí, ¿sí? Fíjate, cuando la concentración es muy baja, pensemos que de por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 10, de la especie que yo quiero agregar, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, lo que sea, el pH es prácticamente 7, porque es tan pequeñito, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir para los casos? O sea, en todos estos casos aquí, a medida que yo me aleje, el pH va a ser 7. Que sea con una concentración, pensemos que aquí hubiera sido 1 por 10 a la menos 10 de ácido. Pues la concentración o el pH hubiera dado 7. Ya vieron que aquí de KOH, aquí nos dio 7.02. Si hubiera sido por 10 a la menos 10, prácticamente nos queda 7. ¿Qué quiere decir? Que 1 por 10 a la menos 10 de KOH, ¿sí?, es mucho menor que 1 por 10 a la menos 7 del OH inicial que tiene el agua. Por lo tanto, pues esta va a ser la concentración final, o no la voy a modificar, y por lo tanto el pH va a ser 7, ¿sí? Pero ¿qué ocurre a medida que nos vamos acercando a este valor o nos vamos acercando a concentraciones más altas? En ese momento hay que hacer el cálculo correcto. Entonces, cuando estemos en concentraciones de por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 6, debo hacer y debo considerar los iones de OH y H del agua. En otras palabras, debo resolver todo de esta manera, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos concentraciones ya grandes, por 10 a la menos 3, a la menos 4, a la menos 2? En ese momento los iones H y OH del agua no se deben de tomar en cuenta, o podrían no tomarse en cuenta, y por lo tanto el cálculo del pH no va a ser importante. ¿Por qué? ¿Qué pasaría en ese momento? Pues esto que está aquí, la concentración que vamos a tener de iones, pues prácticamente va a ser la concentración total de los iones. ¿Qué quiere decir? Que si yo agrego 1 molar de hidróxido de sodio, por ejemplo, aquí, cuando haga el balance, pues esto prácticamente va a ser 1 molar y una fracción muy pequeñita aquí, que 1 sumado con esto, pues prácticamente el OH va a tener todo el 1 molar. No sé si me doy a entender. Por esa razón, muchos libros, cuando la concentración es arriba de 1 por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 4, no toman en cuenta
el 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Eso no se toma en cuenta, que el 1 por 10 a la menos 7 que tenía el agua inicialmente, pues no va a impactar de manera importante. Vamos a resolver entonces esto que les comenté, viene en el libro de análisis químico cuantitativo de Harris, el capítulo 10, ahí lo pueden encontrar, y es muy sencillo, en pocas palabras. Cuando la solución sea muy concentrada, pues directamente la concentración de OH va a ser la concentración de la sustancia, o si es un ácido, la concentración de los protones es directamente la concentración del ácido. ¿Por qué? Porque el 1 por 10 a la menos 7 inicial del agua no le va a afectar, no va a sumar de manera importante. Cosa contraria, cuando es muy diluido o está en esta zona, aquí sí va a ser importante y por lo tanto tenemos que tomarlo en cuenta. Por otra parte, si es demasiado diluido por 10 a la menos 10 a la menos 11, no va a afectar nada al agua y prácticamente ese pH de esa agua será 7. Pues bueno, con eso espero que haya quedado claro. Vamos a continuar resolviendo el ejercicio, el inciso B, que nos dice ahora un ácido. Entonces, de manera idéntica lo vamos a resolver. Y pues bueno, ya sabes que en el equilibrio aquí tenemos que vamos a tener pues iones de H+, iones de OH y iones de cloruro. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico va a darnos protones más iones cloruros aquosos. Si nosotros partimos de 1 por 10 a la menos 8 molar, al decir que esta constante de equilibrio es mucho mayor a 1, quiere decir que se disocia completamente, lo que nos dice que tenemos 1 por 10 a la menos 8 de protones y 1 por 10 a la menos 8 de cloruro. Como el agua inicialmente tenía 1 por 10 a la menos 7 y es más grande que 1 por 10 a la menos 8, por esa razón tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, si hacemos el balance de las cargas, pues ya sabes, H más OH, más, bueno, aquí va a quedar que H más es igual a los OH, a la concentración de cargas de OH y concentración de cargas de cloruro. El cloruro ya sabemos que por balance de masa el ion cloruro pues es 1 por 10 a la menos 8 molar. ¿Por qué? Porque es lo que de alguna manera se disocia completamente. Y tenemos que KW es H más por OH. ¿Sí? Y bueno, en ese sentido entonces ya sabes, son las tres ecuaciones que tenemos que combinar. Esto nos da 1 por 10 a la menos 14. Entonces 1 por 10 a la menos 14 sería igual H más, lo vamos a dejar aquí. O podemos despejar OH mejor. ¿Qué pasa si aquí dejamos H más y despejamos OH de arriba? Pues me va a quedar H más menos ion cloruro, ¿verdad? Y si llamamos a X H más, esto me queda 1 por 10 a la menos 14, aquí es X, por X menos 1 por 10 a la menos 8. Y esto lo podemos resolver con una calculadora o como gustes. Entonces lo voy a resolver, aquí tengo la calculadora, queda X por X menos 1 a la menos 8. Esto es igual a 1 a la menos 14, no olvides que es la constante de equilibrio a 25 grados centígrados y bueno, eso nos da un valor de 1.051 por 10 a la menos 7 molar. Y entonces, pues calculamos el pH como la concentración de H más, que sería la concentración que acabamos de encontrar. Logaritmo de esto
y nos queda 6.978, lo cual evidentemente es ácido, es decir, el agua inicialmente estaba a un pH de 7. Como agregamos una cantidad de ácido muy pequeñita, pues la tenemos que acidificar, es decir, el pH tendría que ser menor a 7, y efectivamente lo es. Vamos con el dilema: ¿qué hubiera pasado si el pH únicamente lo hubieras calculado como concentración de H+? Dices, es un ácido clorhídrico, es fuerte, entonces la disociación es completa y por lo tanto voy a tener 1 por 10 a la menos 8 y nos quedaría un pH de 8, lo cual es ilógico. Si el agua estaba inicialmente o está a pH de 7, ¿por qué cuando agrego un ácido clorhídrico con esas concentraciones me daría 8? Pues esto es erróneo, ¿verdad? Por tal motivo el cálculo correcto es como ya lo habíamos o como ya lo explicamos. Es un balance de concentración de cargas, un balance de masa para el contraión de la sustancia que estamos agregando y la constante de equilibrio del agua. Y resolver, por supuesto, una ecuación cuadrática para obtener dicho valor. Y bueno, pues nuevamente regresamos a esta grafiquita. Ahora si lo entiendes, cuando estamos cercanos a estos valores, es importante tomar en cuenta la constante de disociación o equilibrio del agua, que implica que debo considerar que hay una cantidad de concentración de H o OH que está dando el agua. Y bueno, con ello podemos resumir. Aquí nos dice el Harris, este libro nos dice que cuando tengamos concentraciones por debajo por 10 a la menos 8, ¿qué quiere decir? Puedo tener por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 11, no va a impactar el equilibrio del agua y únicamente, bueno, mejor dicho, no va a sumar o restar la concentración que yo agregue a protones o a OHs. Por lo tanto, el agua que permanece prácticamente al mismo pH. Pero ¿qué pasa cuando agregamos concentraciones como 10 a la menos 8, como lo acabas de ver? Ahí es muy importante establecer los equilibrios como lo acabas de aprender aquí en este canal. Y cuando la sustancia es muy alta por 10 a la menos 6, podemos despreciar todo esto y no podemos tomar en cuenta el equilibrio de disociación del agua. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, por ejemplo, eso. Supongamos que tenemos 0.1 molar de ácido clorhídrico. Bueno, pues el ácido clorhídrico va a tener una constante de disociación y la constante del agua pues va a ser H más o H menos. ¿Qué quiere decir? Que a concentraciones muy altas yo puedo despreciar esto, ¿sí? ¿Por qué se podría despreciar? Porque si haces el balance, esto sería H más, ¿sí? Sí, más, bueno, esto sería que H más es igual a la concentración de iones OH más la concentración de iones cloro. Si te das cuenta, esta cantidad es mucho más grande, 0.1 sería aquí. Y esta concentración de aquí va a tener el orden de 1 por 10 a la menos 7, tal vez 1 por 10 a la menos 8. Y eso va a ser H más. Entonces H más prácticamente va a ser 0.1. Es decir, puedes despreciar eso. Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica, que a concentraciones de sustancias arriba de 1 por 10 a la menos 6, es decir, por esta zona, puedes olvidarte del equilibrio de ionización del agua, es decir, la contribución que tiene el agua en forma de H más y en forma de OH. Si estás muy por debajo, es decir, muy diluido por 10 a la menos 9, a la menos 10 aquí, al agua no le va a pasar nada, el pH va a ser el mismo, 7. Pero si estás en una zona entre 10 a la menos 6 o 10 a la menos 8, ahí va a haber una contribución.
y por lo tanto el pH se tiene siempre que calcular así. Yo te voy a dar una recomendación. La recomendación que yo te hago es la siguiente. Siempre acostumbra a resolver todo así. Siempre. Y nunca vas a tener problemas. Lo que hacen los libros o lo que vamos a hacer en las otras clases es únicamente que vamos a tomar en cuenta solo la constante de acidez de la especie y la constante de equilibrio del agua no se considera, es más, no se menciona. ¿Por qué? Porque las concentraciones de todas esas pHs que vamos a calcular son muy superiores a 1 por 10 a la menos 6 molar. Es decir, hablamos de 0.1, 0.01, 0.02, 1 molar, 2 molar, 3 molar. Pues bueno, eso es lo que te quería comentar. Creo falta un inciso todavía por resolver. Vamos a platicarlo rápidamente. Dice calcular el pH de una solución 1 por 10 a la menos 7 de ácido clorhídrico. Pues bueno, ya sabes que va a tener 1 por 10 a la menos 7 de cloruros. Y va a ser muy similar a la parte 2. Es decir, igualito a esto. La única diferencia está aquí. Entonces, ¿cuál es la que vamos a resolver en el inciso C? Pues vamos a resolver X por X menos 1 por 10 a la menos 7, ¿estás de acuerdo? Igual a 1 por 10 a la menos 14. Esa es la concentración. Ya sabes por qué, porque es idéntico a esto. Lo único que cambia es la concentración del ácido. Aquí dice que es 1 por 10 a la menos 7. Entonces lo vamos a resolver. Aquí quedaría X multiplicado por X menos 1 por 10 a la menos 7. Esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Le damos resolver. Y aquí resolviendo encontramos que X es 1.618 por 10 a la menos 7. Esto ya resolviendo y pH entonces de esa solución pues va a quedar 1.618 por 10 a la menos 7 molar. Y aquí me queda logaritmo de esto. Dice que es 6.79. Y listo. Que es correcto, claro. ¿Por qué? Porque el pH es menor a 7. El pH del agua pura es 7. Como le agregamos una cantidad de 1 por 10 a la menos 7 de ácido, pues se verá evidente que el pH sea menor. Aquí nos dio 6.97 y aquí ya nos da más ácido, 6.79. Pues bueno, con eso terminamos esta clase. Espero te haya gustado. Ahora vas a entender por qué todas las demás clases de termodinámica, me refiero a la clase 9, 10, 11, no tomamos ya en cuenta el equilibrio del agua, pero es esa razón. Y por supuesto ahora entendiste por qué cuando hablamos de concentraciones de 1 por 10 a la menos 7, es decir, concentraciones que son menores al 1 por 10 a la menos 7 que ya tiene el agua, pues hay que tomar en consideración este tipo de cálculos. Pues bueno, con eso terminamos. Espero te haya gustado este tema, lo hayas podido comprender. De ser así, déjame un comentario aquí en el video si lo entendiste, si esto te agradó. Y por supuesto, regálame un like y tu suscripción. Saludos, nos vemos en la siguiente clase.